Muy bien, pues vamos a empezar ya, Roger. Si te parece, hoy es la segunda sesión. Hicimos ya una primera sesión hablando de Windows Virtual Desktop para ponerlo más en contexto desde un ámbito más de negocio y de dónde tenía el encaje dentro de esta nueva tecnología de virtualización de escritorios. Hoy el objetivo es tener una visión más técnica de la misma, ¿eh? Entonces, sin más, la sesión tiene una duración no más de una hora. Hay una parte final de preguntas y respuestas. Tenéis un sistema de chat donde podéis lanzar las preguntas y a la finalización pues vamos dando respuestas a las mismas. Y el contenido de la sesión se va a dividir, pues bueno, hacemos una pequeña presentación de Awerty y ya entramos en alguna información más específica de Windows Virtual Desktop. Hablaremos de la arquitectura, hablaremos de cuáles son los elementos necesarios para la puesta en marcha de esta solución y un poco dónde encajamos este ecosistema, ¿vale? A nivel técnico. Bien, también veremos un aspecto de perfiles, de la gestión de los perfiles de los usuarios con una tecnología que se llama FS Logics y luego entraremos ya en una demostración, será la parte central de la presentación. Sí, después de esta pequeña presentación entraremos en esa parte, haremos una demostración y acabaremos pues bueno, un poco viendo también hablando un poco de los costes que puede tener la solución y en ese, como os decía, en ese punto final de ruegos y de preguntas y respuestas, ¿vale? Pues sin más... Empiezo a compartir las diapositivas. Sí. Muy bien, bueno, pues como os decía, hoy estamos, tanto Roger como yo, estamos dentro del área dentro de Awerty en el ámbito de infraestructura cloud. Y dentro de Awerty, como compañía, pues empezamos en el año 96, ya llevamos 24 años prestando servicios. Y bueno, en los últimos, yo creo que en la última década nos hemos especializado en los servicios cloud, sobre todo dentro del ecosistema de Microsoft. Y bueno, con niveles de certificación de diferentes tipos en múltiples áreas. Bien, y bueno, siempre tenemos este objetivo. El objetivo primordial de nuestra organización siempre es la de intentar acercar la tecnología pues a nuestros clientes, ya sean responsables de TI o ya sean mandos intermedios o personas con perfiles más ejecutivos dentro de las organizaciones. Como equipo, pues ya lo hemos comentado en otras sesiones, hago una breve pincelada. Digamos que tenemos diferentes roles, un ámbito muy específico en el área de programación, también en la gestión de los sistemas y las comunicaciones, y luego también en el ámbito más legal, del legal tech. Bien. Pero adicionalmente le damos mucho hincapié a unos conceptos que son más transversales, que sería todo lo que conlleva la seguridad de los sistemas en cloud. Para ello tenemos pues personas específicas que están en este área, ya sea en el área de Azure o ya sea en el área de Microsoft 365, bien. Y luego también siempre tenemos un componente muy formativo, es decir, todos las personas que componemos Awerty siempre intentamos dar un componente formativo a todas las gestiones que realizamos con nuestros clientes en el día a día, ya sea en la atención de incidencias, ya sea en sesiones más de consultoría, el ámbito de la formación es un elemento fundamental para que nuestros clientes vayan evolucionando a medida que nosotros también vayamos evolucionando y no tengamos que hacer modelos
digamos, más tradicionales, repetitivos de ir solventando cosas que ya se han tratado anteriormente, ¿no? Y por último, pues sí, tenemos un ámbito también de consultoría donde definimos conjuntamente con nuestros clientes pues cuáles son los siguientes pasos que pueden ser los necesarios en base a las necesidades que puedan tener de su negocio y cómo tienen que, digamos, acabar encajando en las tecnologías de la información. Ya sin más, son 3 áreas las que dividen nuestra actividad profesional. Una que está en el ámbito de la oficina digital, que tiene como solución estándar Office 365 o Microsoft 365 y que está más orientada pues, a la productividad de los usuarios, de los equipos de trabajo dentro de las organizaciones de nuestros clientes. Aquí podrían entrar soluciones como podrían ser gestor documental, gestor de correo, colaboración con equipos basados en Teams, etcétera, etcétera. Tenemos también un área de infraestructura, que es un poco lo que es donde estamos hoy ubicados, ¿no? Que tiene que ver pues, con todos esos servicios que están en modelos híbridos de servidores ubicados ya sea en las instalaciones del cliente o en la nube de Microsoft. Y digamos que la plataforma estándar con la que nos sentimos más a gusto es Microsoft Azure. Bien. Y por último, pues tenemos un área ya más de gestión del negocio que se basa más en soluciones como podrían ser CRMs, ERPs, Power BI, analítica del dato, cuadros de mando, etcétera, etcétera. Para eso pues tenemos un equipo dentro del ecosistema de Dynamics y también tenemos un vertical específico para despachos profesionales con un equipo también diferente que se llama USAP. Y sin más, ya entraríamos, Roger, si te parece, pues a ver un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Yo entraría a ver un poco cuáles son los modos de virtualización, ¿no? Vale, pues sí. Bueno, en la anterior sesión vimos un poco las características o ventajas y mejoras de este nuevo modelo de virtualización con Windows 10 Virtual Desktop y hoy entraremos en una sesión más técnica, más específica en cuanto a la gestión, arquitectura y diseño del propio entorno. Entonces, primero lo que veremos serán un par de ejemplos de lo que conocemos como la virtualización tradicional, ¿de acuerdo? Que son virtualización de escritorios de trabajo, donde al final los usuarios entran a trabajar y veremos la diferencia con el nuevo entorno de virtualización basado en Windows 10 Virtual Desktop. Aquí tengo los 2 primeros ejemplos de virtualización tradicional. En este caso sería en un entorno Azure, pero que podríamos extrapolarlo a un mundo on-premise porque los servicios de esta misma imagen serían muy parecidos. Entonces, aquí podemos ver básicamente 2 escenarios. Un escenario básico, un escenario que contempla alta disponibilidad. Las diferencias básicamente es la cantidad de servidores que gestionan nuestro entorno. En entornos de alta disponibilidad lo que queremos es tener una disponibilidad del 100% de nuestro entorno y aunque uno de nuestros servidores se caiga, el servicio siga funcionando gracias a la redundancia de equipos, de servidores. Entonces, aquí sería una implementación básica que recomienda Microsoft. Digamos que en un primer servidor tendríamos configurados los roles de broker y de gestor de licencias. En otro servidor tendríamos los roles de Web Access, Gateway. Otro equipo lo utilizaríamos para lo que le llamábamos Session Host, que es donde trabajan al final los usuarios. Tendríamos otro servidor de archivos muy importante donde se almacenan los perfiles de usuario. Y finalmente tendríamos otro equipo como Domain Controller.
Entonces, estas serían un poco las recomendaciones que dice Microsoft en cuanto a la arquitectura del escenario. Bien, aquí no sé si te parece, Roger, solo para hacer unas pinceladas muy rápidas, ¿no? Porque los conceptos, puede ser que alguno de nuestros alguno de nuestros participantes no lo haya visto anteriormente y es cierto que con Windows Virtual Desktop esto a lo mejor no se va a ver, pero sí que los fundamentos de Windows Virtual Desktop también se basan en estos conceptos. Hemos hablado de este concepto de color lila que le hemos llamado broker. Exacto. El servicio de broker es el que se encarga de gestionar las conexiones de los usuarios. Digamos que el broker es el que redirige a los usuarios a un session host o a otro session host en función de la carga de trabajo. Luego también hemos hablado de este concepto en color verde que le llamamos Remote Desktop Gateway. Exacto. Aquí tendríamos, bueno, va de la mano el gateway con el web access. Aquí el web access lo que nos ofrece es un portal web donde los usuarios se pueden autenticar, hacer el primer login, y el gateway nos ofrece conexión pues por si queremos conectarnos desde fuera de nuestras oficinas. Es un punto de conexión público, es la puerta de enlace al servicio. Vale. Y por último sí que vemos, es evidente que para que esto se pueda sustentar tenemos que trabajar con un Active Directory tradicional en una máquina virtual. Donde tenemos pues dados de alta a nuestros usuarios y luego ya sí que vemos este concepto en azul que al final es el que nos interesa, ¿no? Es en el que realmente el servicio que queremos es acabar yendo a este elemento azul, ¿no? Que serían los session hosts. Aquí en los session hosts es donde finalmente trabajan los usuarios. Es donde nosotros instalamos las aplicaciones que queremos que los usuarios tengan acceso para trabajar. Un poco la arquitectura, ya sea en un entorno básico o con alta disponibilidad, los servicios vienen a ser los mismos. La única diferencia es que con alta disponibilidad hacemos una redundancia de máquinas, lo que implica doble configuración, doble gestión y mantenimiento en cuanto a toda esta serie de equipos. Sí, algunos clientes siempre en modelos tradicionales nos preguntan qué relevancia, qué importancia tiene el disponer de modelos de alta disponibilidad en este concepto lila, como podría ser el broker, o en estas máquinas virtuales que llevan los servicios de gateway o los servicios de web. Pues bueno, es bien fácil, es decir, por H o por B pueden haber actualizaciones de seguridad que se han de aplicar en estas máquinas o por algún posible problema de carga en consumo. Haya que hacer reinicios, por ejemplo, de los servidores. Y entonces esto tendría una afectación ya no solo a estas máquinas en concreto, sino a toda la infraestructura porque dependen estos elementos uno de los otros para que al final el cometido final es que los usuarios se conecten a las máquinas azules, dependen de las máquinas anteriores también. Así es, sí, sí. Esta sería una visión global de la virtualización tradicional, que diríamos con Remote Desktop Services o con Terminal Server directamente. Ahora vamos a pasar con la arquitectura con Windows 10 Virtual Desktop. Aquí podemos ver que los elementos que hemos comentado antes son los mismos. Tenemos un servicio de Gateway, Web Access, el servicio de Broker. Tenemos un servicio de Active Directory, pero en esta ocasión estos servicios los gestiona Microsoft. ¿Qué significa? Significa que ahora no hace falta desplegar toda esa serie, toda esa cantidad de máquinas, configurarlas, mantenerlas, porque directamente nos lo pone Microsoft de forma transparente para nosotros. Aquí lo único que tendremos que hacer nosotros es encargarnos de desplegar las aplicaciones o sesiones de escritorio remoto que al final trabajarán los usuarios. Entonces, quería recordar otra cosa, un punto muy importante, que es cómo acceden los usuarios a este entorno de Windows 10 Virtual Desktop, ¿no? Ha sido optimizado para todo tipo de plataformas, ya pueden ser portátiles, tablets, teléfonos móviles, de sistema operativo en Android, en iOS, en sistema operativo Windows. Incluso podemos acceder desde cualquier plataforma que tenga un simple navegador web
compatible con el protocolo HTML5. Así, bueno, nos garantiza Microsoft la compatibilidad con el 99% de dispositivos que tenemos nosotros. Luego otra cosa que también veo a través de la arquitectura ya gestionada a través de Windows 10 Virtual Desktop es de que ya se incluyen mecanismos también de análisis, de diagnóstico de facto, es decir, que no tenemos nosotros que crear nuestros modelos de análisis con diferentes interfaces o software de terceros, ¿no? Aquí la plataforma Azure tiene otros servicios, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener el servicio de Azure Monitor, que lo que nos hace exactamente es eso, nos diagnostica el rendimiento de las máquinas virtuales, el rendimiento en cuanto a la capacidad de los discos, la cantidad de usuarios que hay. Bueno, nos ofrece una serie de utilidades, de métricas, de diagnósticos, de rendimiento de nuestra infraestructura en Azure. Y luego otro elemento al final sería este concepto de la alta disponibilidad. Como podemos ver aquí, pues hemos puesto como tres capas, ¿no? Tres capas, pero bueno, ese concepto de alta disponibilidad lo ofrece Microsoft. Pueden ser 3, pueden ser 6, pueden ser las que sean. Nosotros aquí ya no nos tenemos que preocupar en ello, ¿no? Aquí también otra cosa interesante que vemos serían dónde se almacenan los perfiles de usuario. Antes, en las diapositivas anteriores, decía que teníamos un servidor de ficheros donde almacenábamos los perfiles de usuario. Ahora, con esta tecnología de Microsoft, podemos disponer de una cuenta de almacenamiento. Una cuenta de almacenamiento quiere decir que no necesitamos un servidor de archivos, sino que es un servicio de Microsoft, un servicio de almacenamiento con alta disponibilidad, donde se almacenan estos perfiles de nuestros usuarios. Aquí, sí, esto es muy, muy interesante porque precisamente una de las... es decir, para poner en contexto, cuando hablamos de los perfiles del usuario, estamos hablando de un usuario que entra en uno de los servidores, uno de los equipos remotos que tiene de Windows Virtual Desktop para trabajar con sus aplicaciones y tener configurado ese entorno particular donde tiene almacenado a lo mejor documentos o donde tiene pues modificadas sus descargas, su visualización del escritorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto normalmente en una arquitectura tradicional teníamos que almacenarlo en algún lugar. Si yo tenía múltiples servidores, ese lugar tenía que ponerlo unificado. Y si no lo ponía unificado, que solo era uno y que podía tener un impacto en el fallo, pues tenía que también poner pues algunos servicios que se llamaban de servicios de ficheros distribuidos. Entonces esto requería mucha administración, mucha configuración y había que estar muy pendiente de ello. Con el nuevo modelo de arquitectura de Windows Virtual Desktop y el modelo de Azure Files, pues bueno, esa información ya la tenemos garantizada, la tenemos también en alta disponibilidad. Así es, así es. En esta imagen también vemos otra posibilidad que sería un servicio que le llamamos Azure Active Directory Domain Services. Si utilizamos este servicio, vendríamos a sustituir una máquina virtual de controlador de dominio. Pero ya os digo que esto es una posibilidad, no es estrictamente necesario. Es decir, que nos podemos encontrar clientes que tengan una máquina virtual con su Active Directory, ¿no? Y nos podemos encontrar clientes que a lo mejor que trabajan de cero con una infraestructura 100% en cloud y con esto no se tengan que preocupar, digamos, con este servicio, ¿no? Porque, ¿cuáles serían los elementos que podrían ser necesarios para este modelo de Windows Virtual? Pues esto que dices lo vemos justo en la siguiente diapositiva. Aquí lo que vemos son los elementos imprescindibles para desplegar Windows 10 Virtual Desktop. Sobre todo, 3 aspectos básicos. Una suscripción en Azure para alojar los servicios. Esto es la base de toda la implementación. Adicionalmente, necesitaríamos una de los siguientes elementos. Sería o un controlador de dominio en Azure como máquina virtual. Sería este de aquí. Controlador de dominio como máquina virtual. Podríamos tener, si no, un controlador de dominio en nuestras oficinas conectado por VPN, que sería este de aquí. Nuestras oficinas, controlador de dominio y con una VPN
vinculamos los servicios de Azure con los servicios de on-premise. En este caso, hablaríamos de una implementación híbrida. O el otro elemento que podríamos tener es lo que decía antes, el Azure Active Directory Domain Services, que sería este elemento de aquí. Este elemento de aquí sustituiría la máquina virtual de controlador de dominio. Significa que no tendríamos una capa de sistema operativo en el cual hacer mantenimiento, pasar antivirus, actualizaciones de Windows. No estaríamos sujetos a reinicios o caídas del propio servidor, ataques de virus ni de malware. Esto es un servicio también que nos ofrece Microsoft en formato de alta disponibilidad. Entonces, uno de estos tres elementos sería sobre todo para la gestión del dominio, para autenticar a los usuarios y hacerlos partícipes de esta implementación. Y finalmente, el punto también, un punto básico, es una máquina con Windows 10, que es justamente donde los usuarios acabarán trabajando. En este caso, aquí también vemos una diferenciación con la infraestructura tradicional. Normalmente en la infraestructura tradicional de virtualización, la máquina con la que acaba trabajando el usuario, normalmente siempre estamos hablando de servidores de Microsoft, Windows Server 2016, 2000, las diferentes versiones que podamos tener. Así es, en implementaciones de RDS o Terminal Server, al final los usuarios lo que se encuentran es eso, es un escenario, es una interfaz gráfica basada en Windows Server, en los diferentes sistemas operativos de Windows Server que hay. Con lo cual, ahora con el nuevo modelo trabajarían con un escenario Windows 10 que sería evidentemente mucho más familiar desde el punto de vista del usuario final, porque no deja de ser el sistema operativo con el que puede estar trabajando también en un entorno no de virtualización del escritorio. Además de las mejoras que nos ofrece el sistema operativo en sí, al ser Windows 10, directamente ya tenemos mejoras, compatibilidades en servicios como serían OneDrive o Outlook, que en este caso tenemos problemas si nos encontramos en sistemas operativos basados en Windows Server. Claro, ese sería uno de los puntos clave, sí, ¿no? Es decir, sí. Hasta ahora estamos hablando un poco de cuáles son las ventajas que nos encontramos para trabajar con esta tecnología desde el punto de vista de la administración, del backend, ¿no? Pues oye, ya tiene la alta disponibilidad, bueno, todos esos aspectos que minimizan el impacto de la administración y el mantenimiento de toda esta infraestructura, ¿no? Pero no estábamos hablando de, bueno, oye, ¿qué ventajas, ¿no? tiene un usuario final de trabajar con una infraestructura tradicional de terminal server versus este nuevo modelo de Windows Virtual Desktop, ¿no? Y uno de ellos pues podría ser precisamente este, ¿no? Es decir, plena compatibilidad con el ecosistema de aplicaciones ofimáticas de Microsoft, cosa que antes pues podía dar algún tipo de problema. Sí. OneDrive, Outlook, las búsquedas Teams, de Outlook, incluso pues todos los aspectos que tienen que ver de la compatibilidad audio-vídeo, ¿no? Sí. Que está bastante mejorado. La redirección de videoconferencia, donde incluimos el audio, redirección de audio y de vídeo. En Windows Server teníamos algunas complicaciones en este sentido. Entonces, bueno, aquí lo que hemos visto son elementos imprescindibles para desplegar Windows 10 Virtual Desktop, y en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver será todo el ecosistema posible que llega a rodear nuestro entorno de Windows Virtual Desktop. Un momento. Esto puede asustar, ¿no? a nuestros participantes, ¿no? Aquí lo que vemos yo digo que es como un puzzle en el que vemos muchísimas piezas, y aquí al final lo que podemos hacer es utilizar las piezas que a nosotros más nos interese. No quiere decir que para utilizar Windows Virtual Desktop debamos utilizar cada una de estas piezas que vemos en pantalla. Para nada. Aquí podemos únicamente seleccionar las que nosotros queramos trabajar, con las que nos sintamos más cómodos, y con ellos ya poder implementar este entorno.
Os voy a resumir, os voy a indicar algunas piezas que son las más comunes que utilizamos. Por ejemplo, aquí en el centro de la pantalla veríamos los equipos Windows 10 multiusuario, que es donde los usuarios trabajarían. Entonces, en nuestro entorno, además de equipos Windows 10, podemos tener servidores, pues servidores de aplicación, podríamos tener servidores de bases de datos, podríamos tener ese servidor que decíamos de Domain Controller aquí en esta capa superior. También podemos ver en esta imagen lo que decíamos antes de los perfiles de usuarios en Azure Files. Esto sería otra pieza del puzzle que sería la plataforma Azure. Tenemos aquí, cuando hablamos de oficinas on-premise conectadas por VPN, tendríamos un elemento de VPN Gateway. Hablando de los discos del sistema operativo, vemos aquí discos administrados y discos volátiles. Bueno, son dos tipos de discos que admiten las máquinas virtuales. Vemos también, disculpa Roger, que también tenemos las instancias a nivel de estas máquinas virtuales. Nosotros no nos hemos de preocupar, o estos equipos Windows 10 multiusuario no nos hemos de preocupar, pues evidentemente de la administración física de estos equipos, pero sí que es cierto de que podemos decir o categorizar dependiendo del tipo de máquina. Así es, depende de los recursos, exacto. Depende de los recursos, la potencia que necesitamos, podemos tener diferentes series, digámoslo así, de máquinas virtuales. Incluso con tecnología NVIDIA para que sea mejor para el rendimiento gráfico, etcétera. Así es, en esta imagen vemos aquí que habla de las N series y la serie N es más enfocada a potenciar todo lo que sería la resolución gráfica, ¿no? Para aplicaciones de diseño, de AutoCAD, de Photoshop, todo relacionado con los gráficos. A ver, ¿hablamos de más piezas? Bueno, pues podríamos hablar de servicios de monitorización, lo que hemos dicho antes, como Azure Monitor. Tenemos servicios de Log Analytics, que va enlazado con la monitorización. Tenemos servicios de automatización para encender o apagar máquinas, por ejemplo. Tenemos servicios de seguridad con Azure Security Center. Otro servicio muy importante y que recomendamos, los servicios de backup, Azure Backup. Tenemos aquí otras piezas que serían, por ejemplo, los servicios de Office 365. Tenemos piezas de Azure Active Directory, que es lo que nos gestiona el primer acceso al entorno. Podemos tener otros aspectos de seguridad como el acceso condicional, que permite la doble autenticación a estos usuarios que se conectan. Tenemos aquí los servicios que hablábamos antes, gestionados por Microsoft, el Gateway, el Broker, el servidor de licencias, el Web Access. Tenemos también otras piezas que, por ejemplo, el administrador de Windows 10 Virtual Desktop puede llegar a gestionar mediante el Azure Resource Manager. Y bueno, esto sería un poco una pincelada de las diferentes piezas que tiene este gran puzzle de Windows 10 Virtual Desktop. Yo para resumir, aquí vería un poco, si os fijáis, tenemos un primer recuadro que pone Microsoft Services, bien. Este recuadro lo que nos da es, muy bien, es todo lo que vemos nosotros todo lo que nosotros podemos llegar a disponer en lo que es nuestra suscripción con Microsoft, porque esto es importante, estos servicios que nosotros estamos a los que nosotros estamos accediendo, al final son servicios que están dentro de nuestra suscripción. Y es relevante dentro de este apartado de los Microsoft Services, pues esa capa que veis en la parte de arriba, es decir, los servicios de Azure AD Services para la conexión, los servicios de Office 365 donde yo puedo tener identificados los usuarios y las aplicaciones que voy a utilizar, y los servicios cloud de Microsoft, ¿no? Y toda la gestión de la seguridad, ¿no? Y a partir de aquí sí que tenemos un subelemento, ¿no? Que lo veis en este recuadro que está en línea discontinua, que ya sería qué es lo que me da en sí dentro de los Microsoft Services todo el apartado de Azure en sí, ¿no? Con algunos servicios que yo puedo añadir
adicionalmente, pero teniendo en cuenta que unos ya me vienen por defecto al estar trabajando con la tecnología de Windows Virtual Desktop. Es decir, que no me he de preocupar yo en la gestión de todo esto. Sería si quisiese tener elementos de gestión o quisiese profundizar en añadir más servicios a esta capa de Azure, ¿no? Y por último, ya sería esta parte que veis en la parte central, que pone los resource groups, que salen el gateway, el connection broker, etcétera. No nos hemos de preocupar de esto. Esto es tecnología que ya viene embebida con la conexión de Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? Son servicios que yo puedo verlos, puedo tratarlos, pero en un principio ya me vienen provisionados, ¿eh? Muy bien. Y así es, sí. Estos serían los servicios que ya vienen, bueno, provisionados por Microsoft, que vienen con alta disponibilidad. Una de las cuestiones que nos encontramos, que nos hacen muchos clientes, es este concepto del Windows 10 multiusuario, ¿no? Que es al final la máquina que se va a encontrar el usuario para trabajar. Es un concepto que permite precisamente, por trabajar en el cloud de Microsoft, que yo en un entorno Windows 10 puedan estar 3, 4, 5, 6 usuarios utilizando una misma máquina Windows 10. Así ¿no? es, así es. Esto es una tecnología que ha sacado recientemente Microsoft, porque hasta ahora la única posibilidad que tenían los usuarios para trabajar con Windows 10 era una relación de 1 a 1. Un usuario, un equipo Windows 10. Con lo que si tenemos muchos usuarios, necesitamos muchos equipos Windows 10 y esto hace también aumentar los costes. Con la solución esta de Windows 10 multiusuario, Windows 10 Virtual Desktop, podemos aprovecharnos de un solo equipo Windows 10 en el que trabajan muchos usuarios. 10, 15, 20 usuarios, depende del tamaño de este Windows 10. Claro, porque este equipo Windows 10, al final podemos hacer estos conceptos que le llamamos de, si lo queremos hacer crecer, la elasticidad, ¿no? Si lo queremos hacer crecer. Elasticidad, exacto. Verticalmente o horizontalmente, ¿no? Así es. La elasticidad lo que nos permite es escalar la máquina virtual, escalar en cuanto a potencia. Podemos tener una sola máquina virtual y darle más rendimiento, o podemos multiplicar la cantidad de máquinas virtuales. Es lo que diferenciamos entre un escalado vertical o un escalado horizontal. Los escalados horizontales siempre tienen la ventaja de que puedes en determinadas franjas horarias tener recursos detenidos, con lo cual tiene un impacto de reducción en el consumo, ¿vale? En un escalado vertical, es decir, una máquina con mucha potencia, pues estás poniendo, digamos, todo la carga en esa máquina, ¿no? Y reducir ese tamaño de máquina pues es más complejo, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, siempre cuando ya estamos trabajando con equipos con 20, 30, 40 usuarios, pues o más, evidentemente, 100 o los que sean, necesitamos siempre trabajar con modelos horizontales. Sin más, antes de entrar en la demostración, ¿podríamos ver un poco el detalle que hay con los aspectos de los perfiles de los usuarios? Así es, David. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta que tenemos aquí. Aquí lo que vemos un poco es la gestión de perfiles con la tecnología esta de FSLogix. Aquí lo que nos simula esta diapositiva es un inicio de sesión de un usuario desde diferentes dispositivos. Hace una primera autenticación contra Azure Active Directory para demostrar que somos miembros de la organización de servicios en la nube. Y entonces, cuando queremos acceder a nuestra colección de escritorio remoto o de aplicaciones, lo que hace es pedir una doble autenticación en nuestro controlador de dominio. Este controlador de dominio será el que nos permita o no acceder a las colecciones de Remote Desktop. Una vez el controlador de dominio nos permite acceder a la colección, entra en juego la carga del perfil de FSLogix. Como hemos dicho, los perfiles se guardan en una cuenta de almacenaje de Azure. Esta cuenta de almacenaje, lo que hemos dicho, que no requiere que sea un servidor, una máquina virtual.
Y aquí dentro es donde se guardan los perfiles de usuario, los ya conocidos VHD o VHDX. Una vez cogen los perfiles de usuario, los carga en la máquina virtual y ya podemos aquí empezar a trabajar con nuestros usuarios. Además, en esta imagen vemos un punto 6, que sería también un punto importante, que es el Azure AD Connect. El Azure AD Connect es un servicio de sincronización entre nuestro controlador de dominio y el Azure Active Directory. Este AD Connect, nos sincroniza los usuarios y los permisos que tienen ellos. Y en este ejemplo, antes hemos hablado de un servicio que le llamamos Azure Active Directory Domain Services. Con lo cual, si estuviésemos trabajando con ese servicio de Azure Active Directory Domain Services, Azure AD Domain Services, nos ahorraríamos tanto la máquina virtual de controlador de dominio como el conector de Azure AD Connect. Perfecto. Nos lo ahorraríamos porque ya se sincronizarían el Azure AD con el Azure AD Domain Services. Se hablan entre ellos. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la seguridad de Windows Virtual Desktop. Veremos sobre todo 3 elementos, ¿no? Que serían, para empezar, la seguridad que ofrece Microsoft 365 con Azure Active Directory, con todo lo relacionado también al acceso condicional y la doble autenticación o el acceso basado en roles, ¿no? Todos estos son aspectos de seguridad que hacen un entorno más fiable. Tendríamos otro aspecto que sería que Azure, Microsoft, se gasta muchos millones de dólares al año en investigación y en cumplimiento para garantizar la ciberseguridad, ¿no? de nuestros entornos. Y el tercer elemento sería la seguridad que nos proporciona el propio entorno de Windows Virtual Desktop, ¿no? Las conexiones del escritorio son lo que le llaman conexiones establecimiento de conexión inversa. Nos aseguran también que estamos haciendo una autenticación contra el Active Directory y que nuestros equipos realmente son máquinas confiables porque están unidas al dominio de Active Directory. Entonces, todas estas 3 capas nos garantizan un aspecto bueno de seguridad. Muy bien. Pues si que te parece, vamos a entrar ya en la parte de demostración. Antes de nada, mientras preparas el entorno, indicaros que tenéis siempre el servicio de chat. Podéis lanzar vuestras preguntas, nosotros tomamos nota de ellas ya a la finalización de la demostración que va a dar Roger. Pues ya os damos respuestas sobre las mismas, ¿no? Entonces, sin más, vamos a entrar ya en el modelo. Un momento. Bueno, supongo que ya veis la pantalla. Bien. Vale, pues lo que os voy a enseñar ahora son las 2 formas básicas de acceso al entorno, ¿de acuerdo? Una forma de acceso sería acceso web. Tengo aquí ya el usuario autenticado, pero bueno, podemos cerrar la sesión. Veréis que es un acceso web típico. Aquí nos pedirá básicamente las credenciales, el usuario y la contraseña. Bueno, aquí ya tenía el usuario recordado. Trabajaremos con el usuario 1. Accedemos, la contraseña sí que nos la pide. Aquí podríamos trabajar con accesos de doble autenticación. Vale, mantendremos la sesión. Es decir, que con el proceso de doble autenticación ya estaríamos, sería un proceso que nos está dando nuestra propia suscripción de Microsoft 365, ¿vale? Y que ya permite esa seguridad para el acceso al escritorio del usuario. Sí, ya es la primera capa de seguridad que nos encontraríamos al acceder al entorno. Entonces, una vez hemos hecho login, lo que vemos aquí es nuestra área de trabajo que tenemos preparada. Actualmente lo que vemos es una sesión desktop, un acceso de usuario. Y vamos a hacer ahora la segunda autenticación contra los servicios de controlador de dominio.
Nos tendría que pedir la contraseña en breve. Bueno, nos la recuerda porque lo hemos marcado antes que nos recuerde contraseña. Le damos a enviar. Y ahora lo que nos hará esto es abrir la sesión de escritorio remoto que tenemos en versión navegador, por lo que podríamos aumentar, maximizar la pantalla completa y ya veríamos aquí nuestra sesión de trabajo. Aquí podríamos abrir pues, nuestro Outlook, podríamos ver nuestro OneDrive que comentábamos antes, que tenemos la compatibilidad de OneDrive nativa. Y podríamos aquí ya empezar a trabajar con todas nuestras aplicaciones. Entonces, esto sería una de las formas de acceso. Una forma de acceso web muy rápida de acceder, muy ágil. Sin embargo, yo lo que recomiendo es acceder con el cliente de escritorio remoto. Es muy parecido. El cliente nos abre esta ventana. Nosotros hacemos login. Ya vemos aquí, igual que antes, las sesiones que tenemos disponibles. Session Desktop. Y aquí, pues haciendo doble clic, accederíamos otra vez a nuestro entorno. Nos pide otra vez la contraseña. Podemos hacerle un recordar contraseña aquí debajo, marcando este check. Y de nuevo lo que vemos es que estamos en el Windows 10 que habíamos abierto vía web. Entonces, estas serían las dos formas de acceso, muy sencillas. Y lo que quería enseñaros ahora es un poco qué hay detrás de todo esto, qué hay en el portal Azure. Entonces, aquí lo que estamos viendo en la plataforma Azure, tenemos un grupo de recursos, que es donde alojamos todos los servicios de Windows 10 Virtual Desktop. Aquí lo que podemos ver son diferentes servicios. Por ejemplo, vemos esa pieza del puzzle que comentábamos antes, que son servicios de backup, ¿de acuerdo? Este gestiona las copias de seguridad de nuestros equipos. Vemos el contenedor de perfiles de usuario como cuenta de almacenamiento. Vemos también los discos que pueden tener nuestras máquinas virtuales. Vemos grupos de aplicaciones, que esto ahora entraré en detalle. Grupos de seguridad de red, tarjetas de red, bueno, todas estas piezas que va comentando. Y aquí lo que vemos también son los tres equipos básicos que forman nuestro entorno de ahora, que tendríamos dos equipos de Windows 10 Virtual Desktop y aquí debajo justo tendríamos nuestro controlador de dominio como máquina virtual. Entonces, lo que voy a enseñaros ahora un poco es cómo se gestiona todo este entorno. Podríamos ir aquí en el apartado de Windows Virtual Desktop y lo que nos encontramos ya en la primera configuración son los grupos de host. El grupo de host es donde tenemos nuestras máquinas virtuales. Aquí tendremos los Windows 10 Virtual Desktop agrupados. Tenemos dos máquinas. Vemos que están disponibles ahora mismo. Tenemos una sesión activa, que es el usuario que hemos iniciado sesión ahora mismo en este Windows 10. Aquí, en este mismo apartado, podríamos configurar un punto muy importante, son las propiedades de RDP. Aquí veremos aspectos. Un segundo que refresco. En las propiedades de RDP veremos aspectos como de información de la conexión. El RDP usará CRED-SSP. CRED-SSP es un protocolo de autenticación para los usuarios. Vemos el comportamiento de la sesión. Pues, por ejemplo, si a un usuario se le desconecta, se le cae momentáneamente la conexión a Internet, este check nos permite que el cliente se vuelva a conectar automáticamente. Tenemos otras propiedades del uso del ancho de banda, la detección automática de la red, la compresión de los paquetes a través de la red. Tenemos aspectos de la reproducción de vídeo. En este otro apartado tenemos otro punto muy importante que es el redireccionamiento, ¿vale? Marcando estos checks podemos redireccionar el micrófono
¿Qué significa? Que el micrófono lo tenemos en nuestro equipo local y queremos que se redireccione a nuestro Windows 10 que tenemos en la nube. Podemos también redirigir lo que es el vídeo, la compresión del vídeo también. Esto es importante en cuanto a la calidad de vídeo. Podemos también redirigir la salida de audio para que el audio que se debería escuchar en la nube se reproduzca en los altavoces que tenemos instalados localmente. Otro punto muy importante es la redirección de cámaras, es lo que decíamos, la compatibilidad para hacer videollamadas. Redireccionamiento de dispositivos USB, que aquí los tenemos restringidos, ¿vale? Para que no podamos llevarnos información del cloud hacia afuera. Aquí, por ejemplo, tengo activada el redireccionamiento de los discos, las unidades locales de mi equipo. Redireccionamiento de portapapeles para hacer el típico Control-C, Control-V entre el equipo local y la nube. Redireccionamiento de impresoras, de tarjetas inteligentes. Otro aspecto del dispositivo USB. Tenemos aspectos como la configuración de pantalla. Podemos decirles si hacemos el entorno compatible con varias pantallas, con una pantalla. Podemos decir aspectos de si queremos maximizar las pantallas al iniciar. Bueno, tenemos aquí también, podemos definir de forma estática las dimensiones de nuestro escritorio, nuestra resolución. Y en opciones avanzadas aquí podríamos darle comandos, ¿de acuerdo? Bueno, son comandos normalmente de PowerShell para dar una configuración más precisa, ¿no? más detallada. Aquí en propiedades podemos ver, bueno, estos son temas de Azure, donde está la suscripción, el grupo de recursos. Y aquí lo que vemos, esto es súper importante, el límite máximo de sesión. Con este valor decimos cuántos usuarios máximo queremos que entren en nuestro Windows 10. Pues aquí, si tuviéramos 7 usuarios, nada más que entrarían 5 en el primer equipo y los 2 otros entrarían en el segundo equipo Windows 10. Y esto sería también en función del equilibrio de carga que seleccionamos. Tenemos dos tipos, el equilibrio de carga en amplitud y en profundidad. En amplitud significa que los usuarios se distribuirán 1 a 1 en cada uno de los equipos que están disponibles. Y después tenemos el equilibrio de carga en profundidad. Significa que los usuarios primero llenarán un equipo antes de irse al segundo equipo. Son diferentes tipos de equilibrio de carga de los usuarios. Entonces, más allá de las propiedades de los hosts de Windows Virtual Desktop, aquí lo que podemos ver son los grupos de aplicaciones y esto os haré una breve demostración. Aquí en nuestra colección vemos que el usuario 1 solo tiene acceso al entorno de escritorio remoto y lo que podríamos hacer es darle permiso a aplicaciones remotas. ¿De acuerdo? Aquí vemos la categoría Remote App o escritorio remoto. Y lo que vamos a darle es a este usuario 1 permisos o asignarlo a las aplicaciones de Office 365. Sería tan sencillo como venir aquí, darle a agregar, buscar al usuario 1, seleccionarlo y ahora en cuestión de minutos deberíamos ver estas aplicaciones que tenemos aquí y podemos añadir o agregar las que queramos. Nos tendrá que salir pues, aplicaciones como Access, Excel, Outlook y Word. Aparte de este grupo de aplicaciones, podemos hacer las aplicaciones que a nosotros más nos convenga, ¿no? Tenemos aquí una que le he llamado otras herramientas y aquí he puesto aplicaciones pues, como bueno, el bloc de notas, el Pine, la herramienta de recortes para hacer capturas de pantalla o el propio administrador de tareas del Windows 10. De igual forma, podemos asignar qué usuarios queremos que tengan acceso a estas colecciones y, como he dicho, en breve, igual no es ahora de forma instantánea, deberemos ver aquí, si todo va de forma rápida, cómo se nos añaden
efectivamente el resto de aplicaciones a los cuales ahora mismo hemos dado acceso. Con lo cual aquí uno de los elementos que podemos tomar en consideración es que dentro de la propia administración en Azure de estos equipos ya tenemos un conjunto de directivas que antiguamente esto pues teníamos que trabajar pues con las llamadas o las conocidas GPOs, ¿no? Donde tú tenías que ir afinando mucho cada una de las GPOs para... Sí. Digamos que aquí ya están focalizadas y ya Microsoft se encarga de si hay nuevas directivas que puedan ser aplicables, pues nos las añade para que podamos hacer uso de ellas y de forma fácil podamos hacer las asignaciones, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es vía web, trataré de abrir la aplicación de Excel. Fijaros que simplemente será la aplicación, no entraré directamente en el sistema operativo, sino que esto nos presenta la capa de aplicación de Excel. Aquí podríamos, en lugar de presentar el Excel, podríamos presentar nuestras aplicaciones como por ejemplo Navision. Sí, el RP que pueda tener la organización, el aplicativo de SAP Business One, un sistema de CRM propio, en fin, las aplicaciones que consideremos que solo son para uso específico de un usuario sin tener que poder, sin que acceda al escritorio completo, ¿no? Así es. De todas maneras, estamos haciendo toda esta demostración, la estamos viendo con un entorno web, es decir, lo estáis viendo en una página de navegador y estáis accediendo a un escritorio en el propio navegador, pero recordemos de que dentro de nuestro... Bueno, también tenemos esto, ¿no? La aplicación propia de escritorio que tiene... Tal vez es lo más recomendable si trabajamos con nuestro equipo de diario, por decirlo así. Efectivamente. Es decir, lo que sería, imaginaros el concepto sería... Yo tengo mi equipo, tengo instalado este agente de escritorio remoto. La primera vez que yo tengo que entrar en el entorno me pide las autenticaciones del cloud de Microsoft. Si tengo factor de doble autenticación, porque así lo tengo configurado en mi cloud, pues voy a tener que poner ese factor de doble autenticación, pero ya ese escritorio remoto ya lo tendría para mi área de trabajo. Entonces, luego mi área de trabajo, cada vez que quiera acceder a ella por la mañana, pues evidentemente cuando entre me va a pedir también esas credenciales, ¿de acuerdo? Para entrar directamente en el área de trabajo. Así es, así es. Entonces, bueno, damos por aquí finalizada la demostración. Bien. Y lo que vamos a enseñar ahora serán aspectos más de licenciamiento. Sí. Licenciamientos para poder acceder y usar este entorno de Windows Virtual Desktop. Entonces, aquí vemos los diferentes licenciamientos permitidos, como por ejemplo Microsoft 365 E3 o E5, que serían los tope de gama. Perdonad. Veremos el licenciamiento que acostumbramos a utilizar más, que sería el Microsoft 365 Business Premium, el Empresa Premium, y vemos diferentes licenciamientos que también son aptos, ¿no? Para trabajar con Windows Virtual Desktop. Entonces, otro punto del que queríamos hablar serían de los costes de la solución. Aquí lo que hablábamos antes. Si tenemos una máquina virtual que por la noche sabemos que no trabajarán usuarios, si apagamos esta máquina virtual, estamos reduciendo los costes mensuales de la infraestructura. Por ejemplo, por ello, a veces ofrecemos escenarios de o 24x7 o 12x5, 12x7, en función de la disponibilidad que haya que ofrecer a los usuarios para que puedan trabajar. Entonces, también lo que decíamos, que pagamos en función del tamaño de la máquina virtual y el almacenamiento. Y adicionalmente tendríamos ahorros, descuentos en lo que llamamos normalmente las instancias reservadas, ¿no? Las instancias reservadas son reservas por un determinado periodo de tiempo, que suelen ser de 1 a 3 años, y esto nos puede suponer un ahorro de hasta un 72% comparado con el precio de pago por uso normal y corriente.
Sí, adicionalmente el concepto de la instancia reservada también podemos hacerlo. Bueno, en Windows Virtual Desktop hemos de tener en cuenta que tenemos que incluir un licenciamiento de Microsoft. Bien, en este caso sería una suscripción basada en Microsoft 365 Business Premium o Microsoft 365 E3, ¿vale? Para poder trabajar con el entorno de Windows Virtual Desktop. El ejemplo pues, que estamos poniendo aquí sería pues, un ejemplo muy básico, ¿no? Si estamos con 10 usuarios, tenemos que disponer de una licencia Microsoft 365 Business Premium con un Windows 10 Enterprise multisesión, 32 GB de RAM, 8 CPUs, 24/7, pues podríamos estar hablando con los servicios, evidentemente, de autenticación, todo de unos 45 euros usuario mes, ¿no? Aquí habrían también servicios de backup, por ejemplo. Y sí, el servicio de ficheros de FSLogic, ¿no? Como cuenta de almacenamiento. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Es decir, para trabajar con Windows Virtual Desktop he de disponer de una licencia de Microsoft 365. En este caso, podríamos trabajar con este conjunto, con cualquiera de estas licencias que podéis ver aquí. Bien. Esto lo que va a permitir fundamentalmente es que el usuario, pues si yo tengo una licencia de Microsoft 365 E3, tengo una licencia de sistema operativo para poder trabajar con Windows Virtual Desktop y tengo también una licencia de Microsoft Office para poder trabajar en ese entorno de Windows Virtual Desktop. Bien. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta, porque siempre nos lo preguntan, ¿no? Y en esta diapositiva lo que tenemos es los tipos de servicio que ofrecemos, ¿no? Podríamos dividirlo en 3 tipos de servicio: de no gestionado, media gestión y gestión completa. El no gestionados, ¿vale?, sería para empresas que ya disponen de departamentos de IT y que se quieran encargar de todo el servicio, desde la implementación hasta el mantenimiento de la propia infraestructura. Tenemos la media gestión, que sería aquellas empresas que ya tienen departamentos de IT, pero quieren asesoramiento, ya sea en la implementación y mantenimiento, pues ya sea en materia de seguridad o en la gestión que ellos prefieran, ¿no? Que en lo que más se adecue. Y finalmente lo que llamamos la gestión completa, que son para aquellas empresas que no tienen departamento de IT, o aquellos que tienen departamento de IT pero quieren delegar toda la gestión en los servicios de Aware que ofrecemos. Muy bien. Pues yo ya entraría en el capítulo de preguntas y respuestas, ¿no? Vale. Pues... Y tenemos unas cuantas, ¿eh? Es decir, ya nos han lanzado algunas preguntas. Si te parece, te las vamos comentando, ¿vale? Hay una pregunta que nos dicen... ¿cómo incremento la cantidad de equipos si aumenta la cantidad de usuarios? Es decir, imaginemos un escenario, esto, ¿no? Que hablábamos de que van creciendo cada vez más usuarios y yo tengo también que controlar esos equipos que tenía, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Eso nos pasa en empresas que vamos creciendo en cuanto a usuarios y vemos un momento que de poner tantos usuarios en la misma máquina, al final el rendimiento se resiente, ¿no? Llegamos a tener valores de 80% de uso de CPU. Pues ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos mediante el uso de plantillas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que podemos hacer un snapshot, que le llamaríamos, de nuestra máquina virtual actual. Y con este snapshot desplegar tantas instancias de Windows 10 como sean requeridas. Todas ellas serían clones de la misma snapshot, por lo cual todas tendrían las mismas aplicaciones y configuraciones. Sería muy fácil de expandir la cantidad de equipos disponibles para los usuarios. Hay dos preguntas adicionales que nos hacen. Una es, nos preguntan cómo hago las actualizaciones en los equipos. Luego también hay otra persona que nos dice... en los servidores o máquinas virtualizadas en la nube,
¿vale? Si el día de mañana existiera una nueva versión del sistema operativo, tanto en servidores o en las estaciones de usuario, se actualizarían automáticamente desde la plataforma de la nube de Microsoft de manera rápida y fácil, respetando los servicios que tengas esas máquinas, o los gestionarían los responsables de IT manualmente de la empresa que tienen dichas máquinas en la nube. A mí me gustaría, antes de nada, hacer un detalle, una puntualización. Si estamos hablando de Windows Virtual Desktop como máquina que presentas a tus usuarios, esto trabaja con un modelo que le llamamos Windows 10 Enterprise, ¿de acuerdo? Y en este sentido hay el modelo propio de actualizaciones de update o upgrade de sistema operativo que está incluyendo Microsoft hoy en día, ¿no? Y entonces hay diferentes modelos de update o upgrade de estas máquinas en canal semianual, en el modelo mensual o el modelo inmediato, ¿no? Entonces, estos son acciones que tú puedes tomar en consideración, ¿no? Luego no sé si también tenemos otro modelo que sería con las partes de Azure. Sí, aquí las actualizaciones de sistema operativo podemos personalizarlo, podemos hacerlo de forma automática, que el sistema operativo detecte las actualizaciones cuando Microsoft las disponga, ¿no? las publique. Podemos actualizar los equipos de forma manual mediante interacción humana. Vamos a buscar actualizaciones y las instalamos. Y después tenemos otro servicio que le llaman Azure Update Management, que ahí le configuras qué parámetros necesitas para realizar la gestión de las actualizaciones, ¿no? Pues desde el propio servicio de Azure le puedes decir que para todos los equipos busque las actualizaciones el viernes a partir de las 8 de la tarde y que el reinicio de los equipos los haga a las 4 de la mañana. Todo eso lo puedes configurar desde este servicio adicional de Update Management. Sí, es decir, en esa parte frontal, la del usuario, de la aplicación del sistema operativo del usuario, aquí tenemos que verlo desde otra perspectiva, ¿eh? Es decir, no es que mañana haya Windows 11 o Windows 12 o Windows 13, ¿de acuerdo? Microsoft estás utilizando una licencia que esa propia licencia viene con tu suscripción de Microsoft 365, ¿bien? Y que es la licencia que va a ir creciendo en funcionalidades, igual que va a ir creciendo en funcionalidades tu licencia de Office 365. No va a haber un Office, lo que sea, nuevo. No, es esa licencia que tú tienes en tu suscripción de sistema operativo. Que al final pues tenemos la misma suscripción con todos los usuarios con esa misma versión de sistema operativo, ¿vale? Que vamos a trabajar. Eso es una diferencia, no es que estemos instalando Windows 7 o Windows 8 o Windows 10, que también podríamos hacerlo, entonces sí que tendríamos que hacer, si instalo un Windows 7, que lo podemos poner en marcha por temas de que no puede trabajar determinadas aplicaciones con Windows 10, por un tema legacy, de aplicación legacy, pues sí que tendría que tener el control yo de esos mantenimientos. Pero tratándose de una máquina de usuario basada en Windows 10, eso viene dado por el modelo de suscripción que yo ya tengo con Microsoft. Luego, claro, hay una pregunta adicional en esta pregunta, ¿no? Y si tengo servidores también puestos en el cloud, que son más de backend, donde tengo un SQL Server o donde tengo, no sé, cualquier otro tipo de servidor, pues aquí volvemos otra vez al modelo que decía Roger de trabajar con los servicios de Azure y de actualizaciones, que ya tiene una plataforma para ello. Lo lógico sería trabajar con la última versión de Windows Server, y sí que es cierto que en la parte backend, si hubiese un cambio significativo, Windows Virtual Desktop de por sí eso no lo incluye, primero porque es un servicio backend. Lo que sí que puede existir son los modelos que ofrece Awerty en sus servicios completos, ¿no? Que se pueda hacer cargo dentro del fee que está pagando nuestro cliente para que esas actualizaciones no tengan un impacto adicional, ¿no? Lo que sí que es importante es no quedarse atrás, es decir, Microsoft eso ya lo mueve desde hace mucho tiempo, no podemos estar trabajando con sistemas operativos Windows Server 2008, no podemos estar trabajando con sistemas operativos
que tienen más de 10 años. Es decir, la evolución de nuevo sistema operativo tiene que ir... Es súper importante, sobre todo en cuanto a seguridad. Sí. Es que es básico tener los sistemas actualizados. Tiene que ir al mismo ritmo. Sobre todo en cuanto a seguridad, es lo mejor, ¿no? Tener el equipo a la última. 2 preguntas más que nos han lanzado. Sí, tenemos una que dice, ¿existen con Azure servicios DLP para proteger datos contra fugas de información de los usuarios? Y tiene que ver con otra que veo aquí que dice, ¿cómo controlo la salida de información de Virtual Desktop al equipo local y viceversa? ¿no? Es decir, un poco... Sí. Bueno, eso es algo que hemos comentado antes, una pincelada, ¿no? Hablaré de 2 puntos, ¿no? Una era la fuga de información respecto al equipo local y el equipo de la nube, que era bloqueando la redirección de dispositivos locales, incluso bloqueando la redirección de USBs, ¿vale? Para que no te puedas llevar información del equipo local a la nube o viceversa. Y después existen otras tecnologías que ofrece, por ejemplo, Azure Advanced Threat Protection, que, por ejemplo, aquí nos pone seguridad a elementos de correo, que, por ejemplo, hace que este contenido que tú marcas como confidencial no lo pueda recibir, no lo pueda leer personas que no son de tu organización, por ejemplo. Sí, Advanced Information Protection es un modelo que ya viene con las suscripciones, con alguna de las suscripciones de Microsoft 365, pero en el modelo del EP ponemos Data Loss Prevention, ¿no? Es decir, oye, yo estoy trabajando con mi equipo virtual y ahí yo no quiero que determinada información, no quiero que el usuario no pueda copiar datos y pegarlos fuera, que eso ya lo trae en una de las políticas que hemos visto antes con Windows Virtual Desktop. No, hablamos de información confidencial, según el ¿no? tipo de información que esté gestionando. Información sensible. Sí, entonces, esto no es una funcionalidad digamos, out of the box dentro de la solución de Windows Virtual Desktop. Es una solución que tiene que ver con aplicar un DLP en sistemas operativos Windows 10. Y Microsoft en sistemas operativos Windows 10, ¿no? ¿Qué modelos de DLP hay? Pues tiene un modelo que se le llama, que es un add-on a las suscripciones que podemos llegar a tener o en los topes de gama, que se llama la suscripción, el Endpoint Data Loss Prevention, que eso tú aplicas DLPs en el sistema operativo, ¿de acuerdo? Y si ese sistema operativo es un sistema operativo Windows 10, que es el que tengo en Windows Virtual Desktop, estoy aplicando esas DLPs, ¿de acuerdo? No sé si con esto doy respuesta a la pregunta, pero tendríamos unos conceptos más generalistas, ¿no? De impedir o no, y luego con respecto al dato, ¿no? El dato que estoy manejando en mi equipo Windows 10, entonces tendría que trabajar con este modelo de Endpoint Data Loss Prevention, porque recordemos de que el usuario es un usuario que puede estar trabajando en una máquina virtualizada con Windows Virtual Desktop, pero al mismo tiempo puede ser un usuario que está trabajando en una máquina local que también tiene Windows 10, ¿bien? Porque su licencia se lo permite, la licencia que tiene con Microsoft 365. Y entonces los DLPs no solo serían aplicables a el concepto de la máquina en Windows Virtual Desktop, sería aplicable a la máquina Windows Virtual Desktop y a la máquina que pueda tener en local, que sea una máquina también unida a ese dominio de Azure Active Directory de la organización, con lo cual el DLP podría ser gestionado, la política, en 2 entornos. En ambos equipos, sí. Te pongo alguna pregunta más que vemos aquí. Bueno, hay una que nos preguntan, ¿se pueden asignar equipos a usuarios? Es una buena pregunta. A ver, con Windows 10 Virtual Desktop se puede. Es lo que decíamos antes de la relación 1 a 1. Pero entonces ya perdemos un poco la gracia de la propia solución, ¿no? De que sea un Windows 10 multisesión. Pero sí, la respuesta es sí. Podemos crear un equipo Windows 10 a la cual solo entrará un determinado usuario. Sí, es posible, sí, sí. Yo creo que esta pregunta también podría venir al caso del ejemplo que has puesto antes, que has dicho, yo estoy mostrando en una sesión pues un equipo Windows 10 Virtual Desktop, pero también estoy enseñando un Outlook, un Excel, un Word, un Access, una aplicación del Navision, lo que sea, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos
que, pues por ejemplo, para un programa de CAD, ¿no? Tienen que ir a un pool de Windows Virtual Desktop más potentes, ¿no? Nosotros podemos crear ese pool de Windows Virtual Desktop más potente que tiene gráficas de NVIDIA, en fin, diferentes modelos, asignarlo a ese grupo de usuarios, ¿no? Así es. Sí, y entonces cambiamos un poco el concepto. El concepto no es, ¿puedo hacer que vaya contra esta máquina? No, es decir, el concepto es, ¿por qué tiene que ir a esta máquina? Porque esta máquina tiene que darle más servicios, porque ahora ya el modelo es que ahí tiene el perfil, es que esto ya ha desaparecido. Con Windows Virtual Desktop, con la gestión de del Azure Files, la gestión de FS Logic, etcétera, etcétera, eso ya desaparece, ¿no? Sí, es decir, lo que quiere decir David es que podemos tener máquinas con diferentes requerimientos en función del usuario que va a acceder, ¿no? Si tenemos usuarios de marketing, hacerlos acceder a un pool de máquinas con aplicaciones solamente para marketing, y si tenemos otro departamento pues más de comercial, pues que acceden a otro pool con aplicaciones específicas para comerciales. Esto sería posible, sí. Nos hacen otra pregunta. Nos dicen si con Windows Virtual Desktop pueden haber usuarios con Mac. A ver, la pregunta es si el Virtual Desktop es un Mac o si un usuario con un equipo Mac puede entrar en un entorno Windows Virtual Desktop. La respuesta sería la siguiente. En Azure no puedes tener equipos virtualizados de Mac, sino que trabajarás con equipos virtualizados de Windows 10. Pero si el usuario tiene un equipo local, tiene un Mac, la respuesta es sí, puede acceder al entorno de Windows 10 sin ningún tipo de problema, mediante vía web o mediante la aplicación de escritorio que también está para Mac. Sí. Yo creo que no tenemos ninguna pregunta más. Dejamos, si quieres, un par de minutos para ver si hay más preguntas. Sí, si hay alguna pregunta, lanzadla ahora. Vamos un poco fuera de tiempo. Teníamos previsto de que esto durase aproximadamente una hora. Nos hemos pasado unos 10 minutos. Pero bueno, tenéis siempre la posibilidad de lanzarnos las preguntas, ya sea a través de nuestros compañeros del Departamento de Atención al Cliente o bueno, os daremos entrega de la grabación de la sesión, se está grabando. La podáis ver o la podáis redirigir a algunos compañeros dentro de vuestras organizaciones. Una pregunta, bueno, no, están dando respuesta, decía, ¿es un usuario con equipo Mac? Sí, es decir, pues es un usuario con equipo Mac. Un usuario con equipo Mac se puede conectar sin problemas a este Windows 10 Virtual Desktop. Sí. La ventaja es esa, que este cliente de acceso de Windows Virtual Desktop está ya más evolucionado y ya permite tanto equipos Mac, equipos Windows, equipos creo que Linux también, no sé si también está por Android, para tabletas, etcétera, ¿no? Para iOS creo que también está, es decir que, en fin, sí que es aplicable. Pues muy bien, si no hay ninguna pregunta más, yo ya lo vamos a dejar aquí. Agradeceros la participación y la asistencia. Y nos vemos en otra sesión de temas de infraestructura. Nada más, muchas gracias y que paséis un buen día. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Venga, hasta ahora.